Hola amigo, quiero hablarte del auto Mazda 3 BM. ¿Qué motores se instalaron? Bajo el capó del Mazda 3 solo hay 4 motores, con un total de 5 variantes de potencia. Solo se utilizaron motores de la familia Skyactiv, lo que significa, entre otros, inyección directa de combustible y alta relación de compresión en motores de gasolina y baja relación de compresión en motores diésel. Todos los motores se caracterizan por un bajo esfuerzo, lo que, según los ingenieros de Mazda, tiene como objetivo mejorar el proceso de combustión, reducir las emisiones de escape y proporcionar al conductor una sensación natural al conducir. La gama de motores de gasolina se abre con un pequeño motor de 1,5 litros con una potencia de 100 CV y finaliza con una unidad de 2 litros con una potencia de 120 o 165 CV. También hay 2 motores diésel de 1,5 litros con una potencia de 105 CV y uno de 2,2 litros con una potencia de 150 CV. En el mercado americano, el Mazda 3 también se ofreció con un motor de gasolina de 2,5 litros y 185 CV. Los motores de gasolina y diésel de 120 caballos de fuerza se combinaron con una transmisión automática de 6 velocidades opcional. Todas las transmisiones manuales también tenían 6 velocidades. ¿Qué motor elegir? Empezaré por los motores de gasolina, que se supone que dan una sensación natural al conducir. El conductor siente el coche en la versión de gasolina de forma natural si cambia de un modelo de los años 90 o principios de los 2000. La cuestión es que los motores de gasolina sin sobrealimentado no tienen tan buena dinámica desde bajas y medias revoluciones como los de los modelos de gasolina. La competencia, que da la impresión de que la experiencia de conducción es que los motores turbo más pequeños simplemente parecen más rápidos. Por ejemplo, el Bau Golf 7 con motor 1,4 TSI de 125 CV, ofrecido al mismo tiempo, tiene un dinamismo comparable al de la variante de gasolina del Mazda con 165 CV. Estamos hablando de sentimientos subjetivos. Solo en la parte superior del rango de revoluciones el Mazda 3 se aleja de él, pero este es un rango que los conductores rara vez utilizan. Por tanto, si queremos conducir el Mazda 3 con el mismo dinamismo que los modelos con motores turbo de gasolina más pequeños, tendremos que utilizar revoluciones a partir de 3500. Quiero dejar claro que pasar de un Golf TSI, Focus EcoBoost o 308 THP a un Mazda puede ser una decepción en términos de prestaciones. Eso no significa que no puedas acostumbrarte. Si tienes muchas expectativas en este sentido, lo mejor es comprar la variante más potente o elegir una diésel. Le puede gustar el motor de gasolina Skyactiv G por su funcionamiento suave y su increíble flexibilidad. El motor puede empezar a funcionar entre 1100 y 1200 revoluciones por minuto. A esta distancia, el EcoBoost de Ford querrá liberarse de sus soportes y saltar desde debajo del capó. El motor de 120 caballos es casi exactamente la misma unidad que el de 165 caballos, y hasta 4000 revoluciones por minuto también tiene características muy similares. Basta observar que ambos motores desarrollan el mismo par máximo de 210 metros Newton a 4000 revoluciones por minuto. La diferencia comienza cuando se supera este valor. En el motor de 120 caballos se produce una caída de par muy dinámica, lo que provoca que se produzca menos potencia, mientras que en la versión de 165 caballos la caída es mucho más suave. ¿Cómo debería entenderse esto? Si no te importa la conducción dinámica y no utilizas la parte alta del rango de revoluciones, prefieres un rango bajo, suavidad y economía, entonces el motor de 120 caballos te conviene y es exactamente el mismo en el 95% de los casos. Casos como una unidad más fuerte. Por otro lado, al comprar una variante más potente no se corre el riesgo de un mayor consumo de combustible, aunque según los usuarios, el coche consume unos 0,5 L 100 km más, pero esto se debe principalmente al afán de dinamismo. Conduciendo. El consumo medio de combustible de ambas unidades es de aproximadamente 6,5-7,0 L 100 km. Sin embargo, el motor de gasolina de 1,5 litros es claramente más débil y desarrolla solo 150 metros Newton de par. Se siente más débil que el Ford EcoBoost de 100 caballos de fuerza o el Volkswagen 1,2 TSI. Es suficiente para conducir en ciudad y hacer kilómetros tranquilamente. Gracias a la menor cilindrada,
se puede contar con un consumo de combustible simbólicamente menor, de aproximadamente 6L 100 km. Para personas especialmente económicas, podemos recomendar el diésel de 1,5L, que no es muy dinámico, pero que de media alcanza para unos 5L 100 km. El motor diésel, más potente y de mayor tamaño, consume una media de aproximadamente 6L 100 km y tiene, con diferencia, la mejor dinámica de la gama. Acelera el Mazda hasta los 100 km por hora en 8,1 segundos. Gracias a la doble carga en serie, genera 380 metros Newton de par en el rango de 1600 a 2600 revoluciones por minuto, y en la práctica esta es una autonomía típica. Desafortunadamente, los motores diésel son potencialmente más costosos de reparar y eran los únicos con defectos, por lo que al elegir este motor, debe tener en cuenta que es posible que no haya ahorros a largo plazo. Sin embargo, el placer de conducir la versión de 2,2 litros merece la pena. Manual o automático. En el Mazda 3 es difícil elegir. Las cajas de cambios manuales funcionan muy bien y no presentan problemas. Son perfectos para motores de gasolina que en ocasiones requieren cambios de marcha rápidos. Entonces no cooperan con el volante bimasa. Los sistemas bimasa solo están disponibles en motores diésel y son relativamente caros. La automática no funciona con volante bimasa, es una transmisión duradera diseñada por Mazda, pero lenta. En combinación con motores de gasolina y diésel, reduce significativamente su dinámica. La aceleración a 100 km por hora tarda aproximadamente un segundo. Mientras que en el 2,2 diésel no se siente tanto en el día a día, en el motor de gasolina sí. En mi opinión, si compras un 2,2 diésel solo deberías renovarlo y hacerlo más refinado. Me saltaría el 1,5 diésel porque es bastante raro y no ofrece nada especial. La opción más segura es un motor de gasolina 2,0. No importa qué versión. Fallas típicas. Empezaré por los motores, aunque aquí no hay grandes problemas. Algunos motores diésel 2,2 desde el inicio de su producción sufrieron desgaste en las levas de los árboles de levas, lo que provocó una caída de la presión del aceite e incluso limaduras. Las reparaciones generalmente cuestan un mínimo de $1,250 si se hacen correctamente. Afortunadamente, hay rodillos disponibles. Además, tuvieron un problema con el quemado del DPF, lo que provocó que el aceite se diluyera. Quizás el simple hecho de limpiar los rodillos estuviera relacionado con esto. Sin embargo, el problema se solucionó tras el lavado de cara. El raro diésel 1,5 probablemente no tenga tales fallos, pero el tamaño de la muestra es mucho menor. Básicamente, se sabe poco sobre él. Esta es la misma unidad que se instaló, entre otras, en CX3. Los motores de gasolina a veces sufren fallos en los sensores MAF, descarga de la batería, sistema Start y Stop o fugas de aceite por debajo de la tapa de distribución. No hay necesidad de preocuparse por la inyección directa de combustible porque es duradera y, por lo general, no provoca depósitos de carbón. Curiosamente, los motores Skyactiv G están bastante dispuestos a convertirse a GLP y no supone un gran problema. Todos los motores tienen una cadena de distribución, que normalmente no requiere ninguna intervención antes de los 200.000 km. km. Se recomienda cambiar el aceite cada 10.000 km como máximo. km, aunque Mazda permite el doble de kilometraje. Debido a la presencia de DPF en los motores diésel, también se recomienda comprobar el nivel de aceite con frecuencia. En otros ámbitos, el Mazda 3 es un coche sin problemas. La corrosión de la carrocería ya no es tan problemática como en los coches más antiguos o en el Mazda 6, pero el coche tiene una pintura muy delicada. Si algo se está corroyendo, suele ser el sistema de escape y los tornillos de suspensión. En ocasiones se producen fallos en el sistema multimedia o en los retrovisores abatibles. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de escribirlo en los comentarios.